Muy buenas tardes a todos. Bueno, yo no voy a confirmar ni negar lo que ha dicho mi amigo aquí, Martín, pero sí es verdad que yo tengo una apreciación, digamos, un acercamiento más bien histórico a esto del debate de las ideas, porque bueno, ya podrán ustedes verlo por el currículum. Yo vengo participando en este debate de ideas hace unos añitos ya. Pero antes de entrar en materia, quería agradecer especialmente a Libertad y Desarrollo, felicitarlos por estos 20 años y agradecerles la gentileza que han tenido en hacer un evento tan bien hecho, tan importante y tan enriquecedor para todos. Bueno, lo primero que, vamos entrando en materia, dos cosas quiero decir al comienzo. Primero, que las ideas sobre la pobreza, el desarrollo, son vitales. Esto no es ninguna novedad, para lograr el avance de nuestros países. O sea que no es para nada inútil una discusión de tipo académica. Y voy a decir una frase que no sé si es de Lenin, pero si me perdonan, que dice que no hay nada más práctico que una buena teoría. Y yo creo que eso es verdad, no sé quién lo haya dicho o quién lo haya dicho. No hay nada más práctico que una buena teoría, porque sin una buena teoría vamos dando tumbos, vamos trabajando y haciendo grandes proyectos y grandes estudios sin lograr a veces resultados de ningún tipo. La gente a veces pone la solución antes de plantearse bien el problema y realmente no se logra, digamos, ningún resultado concreto. Segundo punto es que para entender el debate actual debemos, creo yo que es bueno que nos retrotraigamos unas décadas atrás, muy brevemente porque no tenemos mucho tiempo para eso. Y hacer también algo de teoría, como les decía. Yo sobre la teoría creo que nos hemos dejado manejar esa discusión que hablábamos hoy de cómo el lenguaje nos lleva a cosas que no queremos pensar o que nos condiciona el pensamiento, que nos lleva a soluciones incorrectas. Y creo que el primer problema es la misma palabra pobreza. Es decir, nosotros venimos discutiendo en América Latina hace 20 o 30 años, yo creo que más 20 que 30, acerca del problema de la pobreza. Y la pobreza es un concepto que realmente no es fácil de combatir, no es fácil de tomar una solución frente a la pobreza, porque es un concepto negativo. Y es como decir la lucha contra la oscuridad. Y la lucha contra la oscuridad, ¿cómo se combate la oscuridad? Es decir, la oscuridad es una cosa o es una percepción negativa que tenemos. Entonces, lo primero que hay que pensar es que en realidad el ser humano, desde las cavernas para adelante, viene en una situación de pobreza que va mitigando, pero todo eso es pobreza. El segundo punto que se podría decir a ese respecto es que el debate sobre la pobreza, la primera vez que se plantea un debate sobre la pobreza, es alrededor de la mitad del siglo XIX en Inglaterra, justamente una sociedad que es la primera que está entrando, podríamos decir, en la riqueza. Ahí es que empieza a notarse algo como la pobreza. Hasta ese momento, señores, salvo algunos nobles favorecidos por la fortuna, todos los demás eran absoluta e inmensamente pobres. E incluso esos nobles tenían seguramente menos camisas para cambiarse que las que tiene cualquiera de ustedes, o pares de zapatos. El segundo punto, yo sobre la pobreza diría que es una realidad subjetiva. Y tiene lógica que sea subjetiva, porque pobreza no es otra cosa que el antónimo de riqueza. Y la riqueza, en última instancia, por lo menos para los que seguimos ciertas escuelas económicas como la escuela austríaca y en general la mayoría de las escuelas marginalistas, la riqueza se mide subjetivamente y la pobreza se mide subjetivamente. Uno puede sentirse pobre porque su avión es más pequeño que el del vecino. O uno puede sentirse rico porque comió 2 veces y el vecino comió 1 vez. Es una realidad subjetiva, es relativa, depende de las expectativas, depende de la historia personal. Entonces, esto lo podemos ampliar en el debate, pero yo creo que aquí hay que pensar en términos de creación de riqueza y no por un prurito de decir es la palabra correcta. Porque es que si yo pienso en erradicación, combate
contra la pobreza, voy a pensar en cierto tipo de soluciones, que son las soluciones que tenemos ahora, que son las soluciones asistencialistas, que en algunos casos pueden estar bien, pero generalmente tienen consecuencias muy serias, negativas y peligrosas, sobre todo en el contexto de la América Latina. Por eso yo pongo esas tres palabras abajo. En realidad depende cuál de estas palabras se use. No sé si está por aquí mi amigo Alberto Venegas, pero Alberto me hablaba mucho de la palabra progreso y me decía, usemos más esa palabra. Bueno, pero en otra época se usó crecimiento, en otra desarrollo, pero creo que entendemos lo que se quiere decir con esto, generación de riqueza. Vamos al segundo punto, a esta breve historia de las ideas en debate, del debate de las ideas. ¿Qué se discutía? Y fíjense, yo creo que en cuanto a políticas públicas en un sentido muy general, incluyendo economía, sociedad, etcétera, nosotros tenemos, para resumir, porque aquí estamos haciendo una visión global, tenemos un predominio de las ideas de la CEPAL, de lo que se llamó desarrollismo en una época, que, diría yo, la podemos sintetizar en esos 4 puntos. Nacionalismo económico, crecer nosotros frente al resto. Industrialización por sustitución de importaciones, proteccionismo, papel rector del Estado en el desarrollo. Eso es más o menos lo que en general se discutía en América Latina. Sociólogos y economistas debatían sobre todo esto. ¿Hasta qué punto se podía lograr o no el desarrollo sustituyendo? Había una sustitución fácil y una difícil, había clases sociales que apoyaban y que no apoyaban esto. ¿Cuál era el frente de clases que debíamos utilizarlo? Esa era la discusión de los años 60, que tenía un adversario que no éramos nosotros, eran los marxistas. Los marxistas decían, todo eso es basura burguesa. Mientras nosotros nos desarrollemos bajo un modelo capitalista, vamos a seguir siendo explotados, vamos a seguir siendo dominados. Y de ahí surgió un poco, entre el marxismo y el desarrollismo, a caballo de esas dos extremos o no extremos de esas dos posiciones, surgió una cosa que realmente yo me alegro mucho que ya no se discuta nunca más, que es la famosa teoría de la dependencia. Todavía por ahí en alguna universidad se habla de la teoría de la dependencia. La teoría de la dependencia era la explicación sofisticada de lo que dice Galeano en Las venas abiertas. Somos pobres porque somos dependientes, somos buenos muchachos, buenos salvajes. Aquella gente desarrollada nos ha quitado todo, empezaron llevándose la plata, las perlas, el oro y todo lo que hay. Entonces, esa era la teoría de la dependencia, muy sofisticadamente planteada, con algunos hasta con grandes ecuaciones. Pero fíjense, y en eso, para los que tengan una visión demasiado pesimista, o que a veces uno se siente inclinado a pensar con una visión pesimista, viendo todos estos neopopulismos actuales, en esto hemos avanzado muchísimo. Porque no había en 1970 para dónde correr. O estabas con Carlos Matus, famoso planificador chileno, o estabas ya con las ideas ortodoxas de Lenin, y a ver cómo las aplicábamos, y de Rosa Luxemburgo. Liberales, sí, había algunos liberales, mira, hay de todo en la vida, pero eran curiosidades intelectuales. El debate lo dominaba esta gente. De ahí en adelante hay un cambio.